El detectar, o sea, el reflejo que hacemos cuando escuchamos un sonido y desviamos la mirada hacia la fuente del sonido. El núcleo lateral superior tiene la función de la medición en la diferencia de intensidad de los sonidos entre los dos oídos, ya que recibe entradas glutamínérgicas excitadoras del núcleo coclear ipsilateral e inhibitorias del núcleo medial del cuerpo, del núcleo trapezoidal, que van a conseguir agudizar la intensidad de la localización de la fuente del sonido. Y el núcleo trapezoidal nos ayuda a localizar el sonido y codificar las características temporales de los sonidos complejos. Mm. Bueno, llegando a la tercera neurona de la vía, está la tercera neurona es el núcleo geniculado medial del tálamo. Aquí se observa la organización tonotópica de las neuronas, conteniendo funciones integradoras auditivas, como la detección de la duración e intensidad del sonido. Aquí se encuentra la respuesta al miedo auditivo, porque tiene proyecciones que van hacia la amígdala cerebral. Está formado por 3 subnúcleos, el subnúcleo ventral, dorsal y medial. Y los axones que salen del núcleo geniculado medial del tálamo forman la radiación acústica de Pfeiffer, que se dirigen al labio inferior de la esfera de Silvio, a los centros analizadores corticales de sonido, a las áreas 41, 42 y 22 de Brodmann, que son la última parte de la vía auditiva. Antes de llegar a la corteza cerebral, vamos a hablar de la vía auditiva eferente, ya que todo este sistema posee una biorretroalimentación propia, un biofeedback, que al contrario de lo que hemos venido estudiando, viendo, nace de la corteza cerebral en 3 ramos: el haz corticotalámico, el haz tálamo-yugular y el olivo coclear, también conocido como el haz de Rasmussen, que sus funciones tienen cometidos inhibidores y reguladores, ya que la inhibición por medio de la acetilcolina que va a dar esta vía puede disminuir hasta 20 decibeles la capacidad de audición del órgano de Corti a su recepción del sonido, ya que modifica la capacidad controlante de las células ciliares externas. Esto nos permite prestarle atención a ciertos sonidos específicos cuando, bueno, un ejemplo, cuando estamos escuchando un concierto clásico, a prestar atención a un instrumento en específico. Bueno, llegando a la última vía de la vía auditiva, estamos en los centros analizadores del sonido, que es donde se lleva a cabo el análisis final de los estímulos sonoros en la área 41, 42 y 22 de Brodmann. El área 41 es el centro auditivo primario. Aquí ocupa el giro temporal transverso de Heschel, especialmente sensible a los sonidos de baja frecuencia. Tiene igualmente una organización tonotópica, ya que las frecuencias altas o sonidos agudos se van a encontrar en la parte externa y los graves o en la parte interna, como se puede ver en la imagen. Este centro recibe ya la información de ambos oídos. Bueno, aquí tenemos una imagen de la zona de las áreas de Brodmann, los centros integradores en la corteza cerebral, que vienen del núcleo geniculado medial del tálamo, y una representación esquemática de la vía completa desde el órgano de Corti. Hablando de las otras 2 áreas, tenemos al área 42 y el área 22. El área 42 rodea al área 41 y recibe las fibras del núcleo geniculado medial del tálamo igualmente. Tiene la función de la atención auditiva, la percepción de los sonidos e identificación de las palabras. Es donde realmente tenemos una comprensión de lo que estamos escuchando. Tiene una organización tonotópica, pero es diferente a la del área 41, ya que en la parte anterior escuchamos a las frecuencias bajas, bueno, analizamos a las frecuencias bajas, en la parte posterior en las frecuencias altas. Y el área 42, situada en los 2/3 temporales de la primera circunvolución temporal, es el centro de la gnosis auditiva, es realmente donde se reconoce lo que se está escuchando. Cuando hay lesiones de estas 2 áreas, la audición está presente, pero no es posible
analizar o comprender lo que estamos escuchando. Bien. Bueno, con eso realmente se da por finalizar la vía acústica como tal. En, en este momento vamos a ver lo que la autora me dejó, aparte de los potenciales, el estudio que puede definir, podemos estudiar toda la vía auditiva, son los potenciales evocados auditivos, que es la representación de la respuesta bioeléctrica provocada en el sistema auditivo nervioso. Bueno, yo encontré que hay varios tipos de potenciales evocados. Los más importantes o los más estudiados son los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral y los potenciales evocados auditivos de estado estable. Inicialmente se usaban los del tronco cerebral, fueron como se ven los primeros que se desarrollaron, y posteriormente se desarrolló el de estado estable, que tiene algunas ventajas, como que no necesita la cooperación del paciente para poderse realizar, por lo que se puede hacer en niños o en pacientes pues no cooperadores. En ese estudio se analizan la existencia o no de ondas, que ahorita vamos a ver de dónde viene cada onda, si hay la latencia de cada onda y su amplitud. Los resultados son sensibles al sexo, ya que se ha visto que en las mujeres hay una diferencia en la latencia de las ondas. En la edad no es lo mismo estudiar a un recién nacido, ya que tiene algunas ondas que no se presentan hasta los 2 años de edad. Los parámetros de la estimulación, encontré que se utilizaban algo que se llaman clics, que es el tipo de estímulo más utilizado, ya que es un estímulo de corta duración que genera respuestas cerebrales sincrónicas y de gran amplitud, que nos va a servir para estudiar el fenómeno auditivo entre las frecuencias de 1000 y 4000 Hz. Y los parámetros de registro también son importantes, también nos pueden modificar los resultados. Según la colocación de los electrodos, nos va a determinar la latencia, la amplitud y la morfología de la onda y la selección de la banda de frecuencias que se van a aplicar en el paciente. Muy bien. Entonces tenemos 7 ondas. La onda 1 se genera en el órgano de Corti. La onda 2 se genera en los núcleos cocleares. La onda 3 se genera en el complejo olivar superior. La onda 4 en el menisco lateral. Y la onda 5 en el colículo inferior. En la onda 6 y 7 vi que hay controversia realmente donde se están generando las ondas específicamente. Yo no encontré realmente una información específica que me dijera en dónde se originaban realmente estas dos ondas. Y bueno, tenemos a los potenciales evocados auditivos. El punto cero del potencial evocado auditivo se sitúa, como dije, en el órgano de Corti. Desde este órgano, por medio de la primera neurona de la vía auditiva, el impulso bioeléctrico llega al tronco del encéfalo, a los núcleos cocleares dorsales y ventrales. Núcleos cocleares dorsales y ventrales, perdón. Desde estos núcleos, la vía va a seguir a los núcleos olivares superiores y sí, contralaterales. La vía nerviosa posteriormente prosigue por el lemnisco lateral hasta alcanzar los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo. En este punto, la vía auditiva ha discurrido por el tronco del encéfalo y la siguiente estación neuronal de la vía auditiva, ya en el diencéfalo, se sitúa en los núcleos en el núcleo geniculado medial del tálamo. De aquí la vía nerviosa alcanza la corteza cerebral primaria en la región temporal y posteriormente la vía nerviosa continúa por la corteza cerebral a las áreas de asociación, que son las áreas 41, 42 y 22 de Brodmann, que acabamos de ver. El tiempo de toda la vía, el tiempo que el estímulo tarda en recorrer toda la vía es de 300 a 750 milisegundos. Y bueno, aquí está la onda 1 en el oído interno, la onda número 2 en los núcleos cocleares, la onda número 3 en el complejo olivar superior, la onda número 4 en el menisco lateral, la onda número 5 en el colículo inferior, y la onda 6 y 7, que como mencioné, pues es un punto de controversia el origen específico de estas ondas. Mm, mm, Y pues de mi parte sería todo, doctora.
¿Qué otros tipos de potenciales existen? Allí tienes mencionados a tu derecha algunos. Bueno, aparte de los PA del tronco y los estables, que por lo que son los más utilizados, encontré aproximadamente 6 tipos diferentes de potenciales, pero la verdad no los mencioné porque no encontré suficiente información de ello, doctora. Pero, por ejemplo, tenemos aquí los potenciales evocados endógenos, los de latencia media, No me de refiero latencia a corta. esto, más bien Ah, a los, ¿qué tipo de potenciales los que son los que estás mencionando? ajá. ¿Cuántos tipos de potenciales, de acuerdo a su latencia, existen? Sería 3 de latencia corta, de latencia media, de latencia inmediata. De latencia corta, de latencia media, y la otra latencia. Larga. De latencia larga. ¿Cuáles son los que usamos en los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral? Serían entonces, ¿serían los de latencia media, doctora? Serían los de latencia media. Yo te estoy preguntando. Por eso. Tú ya lo tienes que saber, o sea, no me tienes que contestar con otra pregunta. ¿Lo sabes o no lo sabes? Y ahí lo tienes en tu Lo estamos diapositiva. buscando, doctora. Pues es que no se trata de estarlo buscando. Se supone que si leyeron el tema y lo aprendieron, desde ahí debes empezar. Los tipos de potenciales, cuáles son, cuántos son y cuáles son los que se usan. No les voy a preguntar qué son los de latencia media y los de latencia corta y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque no tienen una utilidad para ustedes, pero los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, sí. ¿Qué tipo de potenciales es el que se usa para los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral? A ver, ¿quién lo sabe? Latencia corta, doctora. Ok, muy bien. ¿Cómo te llamas? Julio Palma. ¿Qué residente eres? ¿De qué año? R2, Córdoba. Muy bien. Descríbeme, aprovechando tu participación, descríbeme entonces el trayecto de la vía auditiva. Donde se genera la onda 1 de los potenciales evocados auditivos. Tu compañero dijo, si me pones la diapositiva anterior, doctor, donde se inicia la vía auditiva. ¿Todos están de acuerdo con ese trayecto o alguien tiene algún trayecto diferente? Hay uno. ¿Tienes este? Es este. Es el nuevo. A ver. A ver, adelante. ¿Quién describe? A ver, doctor, tu investigación que hiciste, doctor Julio, que acabas de participar, ¿incluye la misma descripción que tu compañero? ¿O tienes un trayecto diferente a partir del inicio de la onda 1? ¿Eh? Contesten, chicos. ¿Quién tiene a partir del origen, a partir de del nervio auditivo, en qué parte del nervio auditivo, doctor David? En el ganglio espiral de Corti. Ok, ¿y ese en dónde está ese ganglio? ¿En qué parte está? Eso lo acabamos de ver la clase pasada. ¿En dónde está?
en la citada en el eje, en el modiol de la corriente. ¿Mm? Están a nivel de la membrana tectoria. A ver, pónganme la diapositiva que les pedí, la interactiva. ¿Ven que luego no ponen atención? Específicamente, tú, doctor, que estás dando el tema, la membrana tectoria no tiene nada que ver, queda mucho más arriba. A donde está el ganglio espiral de donde hace la primera sinapsis, la primera neurona de la vía auditiva. Me dices en el ganglio espiral, en el órgano de Corti, o sea, más que en el órgano de Corti quedó arriba del ganglio espiral. El ganglio espiral se encuentra, ¿dónde se encuentra el ganglio espiral? Pónganme, por favor, quien le pueda dar, compartir pantalla a su compañero que me puso en el chat de WhatsApp la diapositiva interactiva que yo les dije que buscaran y que encontró. ¿Quién está llevando la sesión? Yo, doctora. Entonces, que te manden la diapositiva, el esquema, el del que me pasaron. Doctora, Para que iniciaría, la proyectes. Ajá. todo iniciaría como en el conducto espiral de Rosenthal, ¿no? Que era la primera neurona de la vía acústica. Y de ahí para que se generen como que las ondas, la onda 1, la actividad eléctrica sería en el ganglio, eléctrica del ganglio espiral, para de ahí pasar hacia la onda 2, que sería en la parte posterior del núcleo coclear anteroventral, y la zona anterior del núcleo coclear, pero posteroventral, para pasar a la onda 3, que sería la parte anterior del núcleo coclear anteroventral ipsilateral y el núcleo medial del trapezoide contralateral. Y en la onda 4, las células isolaterales y contralaterales de la oliva medial superior, para terminar en la última onda, que será la 5, para las células lemnicolateral y oculicular superior. Ok, muy bien. Ahora, ¿cómo te llamas, doctora? Nayeli Olmo, doctor. A ver, Nayeli, descríbeme por favor esta diapositiva. Y a partir de allí, dime repite lo que acabas de comentar. Intenta describir esta diapositiva. ¿Ya viste, doctor, Pues, David, a ver, aguántame. ¿Ya viste dónde está la membrana tectoria en el órgano de Corti? Sí, doctora. Ok, para que estés bien ubicado, al igual que tus demás compañeros, que no lo visualizaban o no lo recordaban así. O sea, aquí la membrana tectoria queda arriba, o sea, de lo que es el órgano de Corti, de las células ciliadas en el oído interno, en todo el trayecto, y están bueno, adelante, doctora, dilo tú. Okay. Bueno, pues esta es como es el esquema del órgano de Corti, que ya habíamos visto en la parte de anatomía de oído interno, que en la parte superior iba a tener lo que es la membrana tectoria, que iba a estar en contacto directo con las células ciliadas externas, la célula ciliada interna, que esta no va a estar como tal en contacto, del órgano de Corti va a tener una membrana basal, y por medio de estas células ciliadas, tanto internas como externas, van a tener, va a penetrar las fibras del nervio auditivo. Si recordamos, en la parte de, cuando hablábamos sobre el caracol óseo y la columnela, mencionábamos sobre que existía el conducto espiral de Rosenthal,
que iba a ser la primera neurona de lo que es la vía acústica. De aquí pues va a iniciar como el impulso eléctrico para, bueno, que en la parte de los potenciales evocados auditivos se van a generar 5 ondas. Aquí, bueno, ya que penetra hacia la parte de la vía auditiva, la primera onda o la actividad eléctrica va a iniciar en el ganglio espiral, el que les acabo de mencionar, para de ahí pasar al núcleo coclear anteroventral y la zona anterior del núcleo coclear Ok, posteroventral. espérame ahí, espérame ahí, Nayeli. Aquí nos quedamos entonces en la onda 1. La base de las células ciliadas, tanto externas como internas, tienen un botón, una fibra que abraza la parte periférica de la base de estas células, y ahí es donde hacen el intercambio de la energía mecánica a la energía eléctrica, el proceso de transducción. De allí que son las fibras. Si ustedes amplifican esta figura, están la señala la doctora, están todas las fibras neurales que salen de las células ciliadas. Esto es lo que quiero que se aprendan y se memoricen y que se ubiquen, porque aquí el doctor David andaba en la membrana tectoria, ¿ok? Entonces, todas estas fibras neurales que emergen de la base de las células ciliadas internas y externas van a formar el nervio auditivo. En esta parte donde está exactamente la flecha del doctor, por aquí, por ahí debe encontrarse el ganglio espiral. Si tomamos en cuenta y recordamos que el conducto auditivo interno, que ya estoy hablando de la parte del laberinto óseo, está dividido en cuatro partes, que eso ya lo comentamos, que está dividido por la cresta falciforme y la cresta de Wien o la barra de Wien, y que cada estructura lleva su lugar. Esta es la rama auditiva, pero si nos vamos a la parte del laberinto posterior en la cresta ampular, allí serían las mismas fibras, pues bueno, diferentes, pero esa es la información vestibular. Y bueno, la rama auditiva toma un lugar en ese conducto auditivo interno. Otro lugar lo tiene el nervio facial, otro lugar el nervio superior del nervio vestibular y en otro lugar el nervio inferior. Pero el trayecto de la rama auditiva, volviendo a este punto, empieza acá. Entonces, si señalas, doctor, más o menos con tu flecha, dónde quedaría el ganglio espiral y que ya formaría lo que es el conducto, este trayecto exacto del nervio auditivo en el conducto de Rosenthal, ahí es donde en el ganglio espiral se lleva a cabo la primera sinapsis. Este es el origen de la onda 1, de la vía auditiva. Si logramos registrar esta información, en algunos autores comentan que es el origen es la cóclea. Algunos dicen el nervio auditivo. Por eso yo les preguntaba quién tiene un origen diferente. Entonces, en realidad es se genera la onda 1 a partir de la emergencia del nervio auditivo algunos dicen que, bueno, desde la primera sinapsis, que es en el nervio auditivo, en el ganglio que está en el conducto de Rosenthal. Porque finalmente todas estas fibras que van a formar el nervio auditivo, pues llevan la información, ya la información eléctrica o bioeléctrica de la audición. Entonces, ahora, ponemos la otra diapositiva, doctor, donde está el trayecto de la vía auditiva después de la onda 1. No. Ok. Continúa, doctora Nayeli. Okay.
Entonces, bueno, ya que localizamos el ganglio espiral, que estaba ubicado en el conducto espiral de Rosenthal, y ahí se va a generar la onda 1, la onda 2 va a pasar, ya había dicho la onda 2, perdón, ajá, bueno, la onda 2 es la parte posterior del núcleo coclear anteroventral y la zona anterior del núcleo coclear posteroventral. Después de ahí se genera la onda 3, que sería la parte anterior del núcleo coclear anteroventral ipsilateral y núcleo medial del cuerpo trapezoide contralateral. Pero La te onda faltó de 4 que las va hacia fibras de la onda 1 también sufren una decusación hacia hacia el lado contralateral. el núcleo coclear Ajá. para formar lo que es la onda 2, ¿no, doctora? O sea, la parte, ya me hice, Ujú. A ver, síguele. a ver, ok. Me quedé en la onda 3. Ajá, en la onda 2. En la Vuelve parte, desde la onda 2. ok, en la onda 2 va a partir o hace la depuración en la parte posterior del núcleo coclear anteroventral y la zona anterior del núcleo coclear posteroventral. Para de ahí seguir a la onda 3, a la parte anterior del núcleo coclear anteroventral ipsilateral y el núcleo medial del cuerpo trapezoide contralateral. Para de ahí formar la onda 4, que se va hacia las células isolaterales y contralaterales de la olivia medial superior, para terminar en la última onda, la onda 5, el cual termina pues en las células del lemnisco lateral y o colículo inferior. Así es. Y luego, ¿dónde termina? En las células del lemnisco lateral. Ajá, es que perdí, no sé si perdí señal o no sé, pero te dejé de escuchar desde la onda 3. O sea, terminas la onda 3 y no sé si seguiste hablando. Para la onda 4. La onda 3 terminaba en la... Okay. Para la onda 4, las células isolaterales y las contralaterales de la oliva medial superior. Y la onda 5 termina en las células del lemnisco lateral y o colículo inferior. Ajá. La onda 5, ¿la onda qué me dijiste? ¿La onda 4? La 5. Es la que termina en las células del lemnisco. Ok. Entre la 4 y la 5 ya estás hablando ya de los colículos inferiores. Ok. ¿En qué parte están los colículos inferiores? ¿Qué pasó? En el techo del mesencéfalo. Ajá, ¿es pregunta o es afirmación? Es afirmación. Ajá. ¿Y luego qué más sigue? ¿En qué momento ya estás en corteza cerebral? Pues es que aquí ya, o sea, ya que está en el techo del mesencéfalo lo va a constituir dos partes, que sea ya como tal la corteza dorsal y la corteza externa. Después de aquí. Ajá. ¿Y luego qué más? ¿Qué pasa con las otras ondas? Doctora, esas son, o sea, ya una vez que pasa lo del lemnisco lateral, van a terminar en el núcleo geniculado del... Ajá. Sí, al menos eso es lo que yo encontré.
que pues ya los últimos axones llegan a este núcleo geniculado y a los centros analizadores de la corticales del sonido. Son las áreas 21, 22, 41. ¿En qué lóbulo? El lóbulo Sí, es en el lóbulo temporal. ¿En qué lóbulo? Temporal. Pues se supone que ya todos saben, ¿no? Que el lóbulo temporal es el que recibe toda esa información. Y que entonces, si estamos hablando de los cuerpos geniculados, pues ya estamos hablando de estructuras ya corticales. ¿Dónde se encuentran los cuerpos geniculados o los núcleos geniculados, que es el que es prácticamente la conexión ya cortical de la vía auditiva? Es uno de los últimos eslabones. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en el tálamo. Es el núcleo geniculado medial del tálamo. Bueno, ok. A ver, el doctor que participó antes, ¿cómo te llamas, doctor? Que hablaste sobre los cuerpos geniculados o los núcleos geniculados. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? Juan Prieto. Ok, a Juan. ver, doctor Juan, vamos a hacer un ejercicio. Descríbeme, doctor, el trayecto de la vía auditiva desde que entra desde el oído externo, doctor. Velo describiendo. Si tienes una diapositiva, doctor Juan David, ponla, por favor, desde oído externo, oído medio, oído interno, hasta tallo cerebral y de allí a corteza. Yo creo que esa, ¿no? Muy bien. ¿Ahí me escuchan? Ajá. Y eso es otra cosa también, porque la información que lleva las diferentes vías de eso no lo tocamos. La vía auditiva aferente y eferente. Pero bueno, adelante, doctor Juan, te escuchamos. Si pueden amplificar, por favor, la diapositiva en sus pantallas para irlo siguiendo. Adelante, doctor Juan. Bueno, tenemos que el sonido es un estímulo mecánico que viaja a través del aire, es captado por el pabellón auricular, que es en todas sus pliegues, pues tiene cierta también utilidad la existencia de estos, ingresa al conducto auditivo externo, como vemos, y también ya lo repasamos en las primeras clases, que el conducto auditivo pues tiene cierta forma que ayuda a disminuir o atenuar la intensidad mecánica con la que llegan estas ondas para que lleguen de una forma más plana a la membrana timpánica. Una vez que estas ondas llegan a la membrana timpánica, pues esta va a tener movimientos generados por este estímulo de presión y va a realizar la movilización o a iniciar la movilización de la cadena ossicular, incidiendo en el martillo, transmitiendo el sonido a través de la vibración de esta cadena ossicular y de las articulaciones que la componen, siguiendo lo que es pues martillo, yunque y estribo. Estos pertenecientes al oído medio, dentro de, bueno, ya una vez que el estímulo mecánico llega al estribo, va a ejercer un movimiento de tipo
pistón a través de la ventana oval para pasar este movimiento mecánico a los medios endolinfáticos dentro de del oído interno. Por este movimiento de presión va a realizar la movilización de los líquidos endolinfáticos a través de las rampas de la cóclea, que como vimos es la rampa vestibular y la rampa timpánica. Van a generar la onda viajera, la cual pues sabemos que puede seguir a lo largo de todas estas rampas y uniéndose al final en lo que conocemos como helicotrema, y este movimiento va a realizar el estímulo de ahora sí que la movilización de la membrana tectoria en diferentes porciones de la cóclea según sea el tipo de estímulo que se esté recibiendo. Una vez que se realiza la movilización de la membrana tectoria, se van a ejercer potenciales de acción sobre las células ciliadas del aparato de Corti. Y esta movilización de los cilios es el que va a ayudar a generar el potencial eléctrico que se va a transformar en lo que acabamos de ver ahorita, que es el estímulo eléctrico a través del ganglio espiral de la cóclea, dando origen a la onda 1, que posteriormente va a pasar, como nos dijo la compañera Nayeli hace un momento, a los núcleos cocleares anteriores y posteriores. Esta va a ser pues la conexión entre el puente y la médula, y posteriormente va a seguir generando ya en lo que es, si mal no recuerdo, la onda 2, la segunda onda. En la tercera onda, pues va a pasar a través de los núcleos del cuerpo trapezoide, núcleos olivares superiores, perdón, a través de los núcleos del cuerpo trapezoide, y va a llegar hasta el núcleo central del folículo inferior en el techo del mesencéfalo, que es lo que estábamos viendo ahorita. De ahí pasa al cuerpo geniculado medial del tálamo y va a los giros temporales de las zonas de Brodmann que les comenté hace un momento. Ok, doctor, gracias. ¿De dónde eres, doctor Juan? ¿Perdón? Tercer año, doctora. Tercer año de Orizaba. Ok. Gracias. A ver. A ver, de los médicos residentes de Córdoba, ¿quiénes están presentes? Creo que están todos juntos, ¿verdad? Contesten. A ver, de Córdoba. Nayeli, ¿eres de Córdoba? ¿No? A ver, de los compañeros de Córdoba. ¿Cuántos están presentes? Somos R1, somos 5. Son 5. ¿Están los R2? Con nosotros no, pero sí están conectados. A ver, doctora, los R2. sí, estamos conectados. Aquí, doctora. ¿Cuántos son ustedes? Somos 3 R2, doctora. 3 R2. ¿Me dices los nombres? Sí, doctora. Wilbert, Julio y yo, Yacer. Ok. A ver, doctor Yacer, adelante. Describe la vía auditiva desde oído externo. Prepárense, Veracruz. ¿Qué siguen ustedes? Pues
Déjeme ver. Desde oído externo, Ajá. pues el sonido viene viajando en forma de onda. ¿Qué es el Eh, sonido, es- doctor? Hablen con los términos que ya vimos, por favor. ¿Qué es el sonido? Compañero Juan lo mencionó, pero como un estímulo mecánico. ¿Qué es el sonido desde su definición? Porque eso lo vimos. Disculpe, doctora, no lo recuerdo. Ok, síguele. A ver, Julio, tu compañero Sí, Julio, doctora. adelante. Adelante, por Sí. favor. Bueno, el sonido lo conocemos por el movimiento vibratorio que tiene lugar al ponerse en movimiento ciertos cuerpos elásticos que se transmiten a través de un medio, en este caso sería el aire. Ok. Continúa. Describe todo el trayecto de la vía auditiva, del sonido. El sonido es captado a través el, el pabellón auricular para Ajá. poder y es transmitido a través del conducto auditivo externo hasta la membrana timpánica. En la membrana timpánica, ese sonido, ese movimiento vibratorio de las partículas va a, ¿No te comer? bueno, ¿sí? Va a continuar su trayecto a través de los huesecillos del oído interno, del oído medio, perdón. Y pongan, No escuchó. disculpe, Ajá. bueno, el trayecto continúa a través del martillo del yunque del estribo. El estribo va a tener contacto con la ventana oval, el cual va a transmitir las ondas sonoras a través de la perilinfa. La vibración de la perilinfa se va a transmitir hacia lo que es la membrana basilar y de ahí a la membrana tectoria, que va a hacer la transmisión hacia lo que son los estereocilios y los quinocilios. Para posteriormente abrir los canales de potasio dentro de las células ciliadas para poder hacer la transmisión de energía mecánica a eléctrica, ¿no? Y hacer la liberación del neurotransmisor que es el glutamato. Y ya la vía más adelante, la verdad, se me complica más. A ver, termínala. No puedes decirle eso al paciente. No lo puedo dictaminar porque se me complicó la clase de la vía auditiva en audiología. Síguele. Ahí tienes el esquema. Bueno, una vez que se hace la liberación de glutamato, la transmisión se hace la primera sinapsis en lo que es el núcleo, el ganglio espiral. De ahí se llevaría al no, disculpe, doctora, no. Síguele, ahí está tu esquema. Sigue el esquema. De ahí del ganglio espiral, ¿a dónde se va? Esa es la onda 1. Registro. ¿De ahí a dónde se va? A los núcleos cocleares. ¿A través de qué? ¿A través de del qué nervio conducto? auditivo.
Ah, ¿A del través de conducto qué de conducto? Rosenberg. Conducto de Rosenthal. ¿En qué Pues- conducto? ¿En el conducto auditivo externo, medio o interno? Interno, doctora. Pues interno. Y luego se van a los núcleos cocleares, que están ¿dónde? En el tallo cerebral. Ok, ¿y de ahí? Hace una defusación hacia el complejo livar superior Ajá. y de ahí al Y núcleo otras del... fibras ascienden. Las fibras ascienden hacia el núcleo del lemnisco lateral Ujú. y después al folículo inferior y después Y luego, ascenderían a la corteza en las áreas 41 y 42 y 21 y 22 de Brockman. muy bien. Y ya ves que sí puedes. Le dio un infarto, pero Qué barbaridad, qué barbaridad. Un infarto me va a dar a mí si llego con ustedes o contigo y que no puedas dictaminar o terminar una valoración. Bueno, a ver, doctor Juan de Veracruz. Adelante, te escucho. Neida, ¿sí entraron tus compañeros? Me parece que no, doctora. Creo que no entraron. Ujú. Desconozco el motivo. A ver, ¿quién más está de Veracruz, aparte de ti? Yo, doctora, Nadia. Nadia. ¿Quién más? Veracruz, manifiéstense. Veracruz, Nadia, de los chicos, ¿quiénes están? Creo que solo estamos nosotras. Es la hora en que salimos de las rotaciones. Bueno, pero ese fue el acuerdo que hicimos, que iban a estar disponibles a esta hora. Y hasta ahorita su profesor titular no se ha comunicado conmigo. Te lo encargo, Nadia. Sí, doctora. Bueno, entonces, a ver, adelante. Empieza tú con la descripción de la vía auditiva o del trayecto de la transmisión del sonido desde oído externo hasta corteza cerebral. Ok, doctora. Bueno, pues empezamos primero con las ondas sonoras que entran a través del oído externo, a través de un conducto auditivo. Pues llega hasta el tímpano y todo esto es gracias al movimiento de las ondas que hace que nuestro tímpano vibre y pues también transmita las vibraciones a través de los huesecillos del oído, el martillo, yunque y estribo. Estos huesitos ayudan como a amplificar o aumentar las vibraciones del sonido y pues las envían hacia la cóclea, que es el oído interno. La cóclea está llena de líquido y tiene una forma de caracol. Es una membrana elástica y esta también nos ayuda a que las vibraciones lleguen a través del líquido a la membrana basilar, donde ya ahí se encuentran varias células ciliadas, que estas ya son células sensoriales. Y pues es cuando se empiezan a despolarizar y generan así una señal eléctrica, que ya sería como nuestra primer ganglio, ¿no? El ganglio coclear. Es ahí donde pues se inicia el nervio auditivo y de ahí me voy a guiar ya a su diapositiva para iniciar la vía eferente de auditiva. Pues la primera neurona, como ya lo mencioné, es el ganglio coclear o ganglio espiral de Corti, canal de Rosenthal o cóclea del oído interno.
La segunda sinapsis se lleva a cabo a través de los núcleos cocleares, que es el ventral y el dorsal, que se encuentran en el tronco encefálico. De ahí atraviesan el complejo olivar superior y de ahí se hacen una decusación a través del lemnisco lateral, igual que se encuentran todos en el tronco encefálico. De ahí ya sobre esa misma línea llegan a hacer sinapsis en el colículo inferior que está en el mesencéfalo, y ya la última sinapsis para llegar a la corteza cerebral es en el, hacen la última sinapsis, perdón, en el cuerpo geniculado medial. Ya de ahí la última, el último paso es llegar a la área auditiva de la corteza cerebral. ¿A qué parte de la corteza cerebral? En el temporal. No recuerdo exactamente las áreas, pero es la... no me acuerdo de las áreas. ¿Y cómo es que no te acuerdas si eso fue el tema que les pedí estudiar? Sí, Cuando es que ya no terminé mi apunte, doctora, pero sí repasé. te envíen, si lo hubieras repasado, en realidad las cosas que se repasan no se olvidan. Pero, y cuando ustedes terminen ya la especialidad, pues ya no hay opción a que le digan al paciente, es que no entré a esa clase de audiología porque no pude o porque esa vez no me acordé. Es que hay dos, ¿no? Por ejemplo, una que es la comprensión, lo que escuchas, y otra tal cual que llegue el sonido. Es ahí donde, pues, ¿cuál sería la corteza auditiva primaria? El área 22, pero todas ellas se encuentran en el temporal, pero en diferentes como capas, ¿no? Diferentes niveles. Y luego está el área de Wernicke, que es la comprensión de lo que escuchas, ¿no? Que es la 22, 39 y 40, que ya es lo último que pues no terminé yo de repasar. Ok, gracias. Bueno, Gracias, sí. Aquí la decisión de repasar, de estudiar, no es nada más la responsabilidad de quien expone. Y eso lo he dicho una y muchas veces. E incluso de entrar a clases. Yo no paso lista porque esto ya no es pregrado. Ya no estamos en un nivel en el que voy a estar vigilante de quiénes entran y quiénes no. El mal es para ustedes. Aquí la decisión es personal. No se le obliga a nadie. Que les importe o no les importe una calificación que van a obtener en la asignatura de audiología, pues también es personal. Y la verdad que sí es cuestionable el hecho de que ustedes en esta etapa en la que se encuentran están en etapa de formación. No son trabajadores directos del IMSS. No es que luchan porque no se les tome como una mano de obra, o por no estar... finalmente esa no es completamente su responsabilidad. La responsabilidad es del médico adscrito. Si conocen sus derechos, también conocen sus responsabilidades. El hecho de decir, están rotando en otro lado, cuando en este sentido específicamente en Veracruz se habló con el jefe de enseñanza, se dijo que es una hora disponible para la academia y ya son adultos. Eso hablando específicamente porque ahorita quise hacer el ejercicio y me di cuenta que no estaban. Y si esto lo hiciera cada clase, me daría cuenta quiénes participan, quiénes entran y quiénes no. Entonces, la verdad, el objetivo, al menos en esta asignatura, es que ustedes se preparen. Es que no, al menos en audiología, no salgan con una formación mediocre. Y esta parte
se complementa con la rotación que ya sus médicos titulares van a estar muy pendientes. Entonces, es algo que a ustedes, pues, no depende de ustedes. Pero lo que sí depende de ustedes es la preparación teórica. Y me están quedando a deber, al menos en la participación. Entonces, deben utilizar los términos que ya vimos, porque son médicos. Y deben utilizar la terminología que se usa pues, en toda esta parte del oído interno o del oído externo, medio interno que ya vimos. Bueno, terminamos entonces esta clase, terminamos oído interno. Si es así, doctor Juan David. Sí, doctora. Ok. El próximo tema sería, a ver, recuérdenme. Pruebas vestibulocochleares, doctora. ¿Perdón? Pruebas de Son pruebas exploración. vestibulocochleares, doctora. Pruebas auditivas. ¿Sí es así? En el temario No, está doctora, como es- pruebas de exploración cócleo-vestibular, doctora. Ah, bueno, ok. Sí. Entonces vamos ¿quién sigue? ¿Ya está asignado este tema? Sí, doctora. Ahorita David, perdón, discúlpame, todos los temas están ya asignados, doctora, para R2 y R3 solo de Orizaba. Ok. El No próximo sé si tema. se van a agregar más o Ahorita, el próximo tema, ¿quién lo va a dar? R3, Gerardo. Ok. ¿No está? ¿O sí estás, doctor? Sí, doctora, desde hace rato traté de hablar, pero estaban Ok. interponiéndose o sobreponiéndose los audios. Bueno, ¿ya has revisado algo del tema? ¿Con qué vas a Sí, empezar? doctora, del libro, así como viene tal cual en el libro, así voy a empezar. Ajá, ¿con qué vas a empezar? ¿Con qué prueba vas a empezar? A ver, Permítame, es que no está. Es con lo que es exploración de nistagmos, reflejos oculomotores, exploración de equilibrio corporal. no, Y de ahí no. Doctora, entonces, ¿con qué empiezo? pues, si son las pruebas cocleovestibulares, o sea, con base en el programa que llevamos un retraso de 3 temas, más pruebas de exploración cocleovestibular, obviamente empiezas por la audiometría.
Y de allí te sigues con timpanometría. Es audiometría, luego audiometría. Te sigues con timpanometría, con reflejo estapedial. Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Solo mencionas las otras pruebas que se realizan, pero principalmente tienes que desarrollar estas tres. Vamos a dividir las clases en dos partes. En pruebas auditivas o cocleares y en pruebas vestibulares, que ya entran lo que me estabas comentando. Okay. Doctora, es que, perdón que me meta, pero en el temario de donde pues, seleccionamos los temas, que es el de la V, tiene dividido así como pruebas vestibulares, que viene como el primero, y ya hasta, o sea, de las últimas clases está como auxiliares diagnósticos, que ya mencionan ahí lo que usted mencionaba, de audiometrías, luego audiometrías, impedanciometrías. Entonces, Sí, no, eso estoy viendo. Auxiliares. No sé cómo. Pero las pruebas de exploración cócleo-vestibular entraría lo que son el uso de diapasones. Esas son las pruebas de exploración auditiva. En realidad, o sea, yo no le veo mucha utilidad porque al menos yo no los uso, ustedes pueden usarlo, pero bueno, si apenas les da tiempo de hacer todo su interrogatorio, no me gustaría perder mucho tiempo en eso. A ver, chicos, vamos a fusionarlo. Las pruebas de exploración cócleo-vestibular con los auxiliares de diagnóstico. Porque después de esas ya vienen todas los padecimientos. Y yo necesito que primero ustedes aprendan a interpretarle estos estudios, a saber qué es y a interpretarlos. ¿Ok? Entonces, empezamos. De todas maneras, solamente mencionamos lo que son las pruebas con diapasones, ya por cumplir también con el programa. Y de allí nos vamos a la audiometría, logoaudiometría, así como viene en su programa, impedanciometría, potenciales evocados, y nos pasamos a la parte vestibular, que ya es la exploración clínica vestibular, y luego los estudios de registro de las alteraciones vestibulares, como es la videonistagmografía, los potenciales evocados neogénicos, y nada más. ¿Ok? Ok, doctora. Entonces, si son dos ponentes, pónganse de acuerdo para dividir este tema. Entonces, primero vamos a ver la parte audiológica con exploración coclear, con otoscopía, diapasones, audiometría, logoaudiometría, impedanciometría, reflejo estapedial, potenciales evocados. Hasta ahí es lo auditivo, son 7 partes. Y lo coclear, lo vestibular es toda la exploración física vestibular, la búsqueda de nistagmus espontáneo, el Romberg, las maniobras posturales, la clínica. Luego nos vamos con el registro, que es a través de videonistagmografía, y luego nos vamos con potenciales evocados neogénicos, que nada más los vamos a mencionar, porque esto aquí yo tampoco lo hago. Y tampoco está tan al alcance esta prueba, es electrofisiológica. Entonces, la parte auditiva se divide en 7 y la parte vestibular se divide en 3. Y se ponen de acuerdo, doctores. ¿Sí quedó claro? Bueno, adelante. Doctora, ¿Quién está levantando la mano? Sí, adelante. ¿Nos podría repetir una vez más la división de los temas, por favor? La auditiva es en otoscopía, diapasones, audiometría, logoaudiometría, timpanometría, reflejo estapedial, potenciales evocados auditivos.
¿Ok? En la parte vestibular es toda la exploración clínica vestibular. Les voy la bibliografía que recomiendo acá es el libro de Sergio Carmona. A ver si lo pueden encontrar digital. Quien le toca esta parte tiene que documentarse bien, por favor. La bibliografía es la del doctor Sergio Carmona, donde vienen las pruebas vestibulares clínicas. Es un libro pequeño, está sencillo. Ese es el principal libro de texto y bibliografía que les voy a pedir. Debe estar el libro en la red. Doctor Sergio Carmona, o si lo pueden buscar, quien va a dar el tema, vale la pena. Una inversión, no cuesta muy caro, si lo pueden pedir en Amazon. De aquí a que nos toque esa parte. Es un libro pequeño, no es tan grueso, no es caro, entonces para que lo puedan adquirir. Y en la parte vestibular, toda la exploración clínica vestibular, la videonistagmografía y los potenciales evocados miogénicos, los potenciales vestibulares miogénicos. Evocados miogénicos. Ok, esos serían todos los temas entonces. Ajá, para la próxima clase. Empezamos con otoscopía, diapasones y audiometría. Diapasones nada más mencionarlos, no detenerse mucho tiempo en cómo se hace. O sea, sí nada más mencionarlo, pero no vamos a detenernos mucho en eso. Y de ahí nos pasamos, que sea el tema más fuerte, la audiometría. Y si alcanzamos, vemos logoaudiometría en ese mismo tema. Vamos a ver, lean, quien vaya a dar ese tema, el monigote de Fowler, la simbología internacional, toda la simbología internacional del estudio audiológico. ¿Vale? Bueno, creo que es todo. Nos vemos el próximo lunes. Sí, ¿Tienen doctora, gracias. alguna otra duda? No, doctora, nada más los temas se van a dar solo, o sea, pendientes de ahorita, o se van a agregar un poco más, sino Eso como yo para lo nada más decido. checar Yo lo decido ok, ya en perfecto. pronto, en breve, pero necesito que, doctora, por favor, mandes el programa el programa de los temas al chat de WhatsApp, te pido. Y ¿Tiene como el programa, como el de la V o nada más como los temas que contempla? no, pues el tema de la asignatura de audiología, de otoneurología. Nada Ok. más el de la asignatura. Mándalo y mándalo como está organizado ahorita con ustedes, con los médicos residentes de Orizaba. Ya lo mandé, doctora, ya está en el chat. Lo acabo de mandar. Gracias. Y un favor, doctora, toma mi número personal y mándame la lista de tus compañeros. Ya la doctora Liz me lo había enviado, pero me faltan algunos. Mándamelo, es decir, yo no tengo ahorita acceso a mi correo y lo necesito digital. Ok. Mándame la lista de tus compañeros digital, Córdoba también, a mi chat personal, la lista de los de Córdoba y la lista de Veracruz, doctora Neida, te lo encargo. Sí, doctora, le mando los de ahorita. Bueno, así quedamos. Entonces nos vemos, va a haber un examen de anatomía y fisiología del oído interno previo, pero yo les aviso si sería de este lunes al que viene. ¿Ok? Bueno, sale, pues así quedamos. Nos vemos el próximo lunes.